unción, no, pero con ganas, la unción versus carácter. Y uno diría, pero pastor, estamos hablando de santificación. ¿Qué tiene que ver la unción y el carácter? Mucho. Porque si nosotros somos santificados, somos limpiados, somos liberados, Dios nos va a confrontar primeramente en el carácter. Decí conmigo, primero el carácter. Y luego del proceso del carácter viene la unción. ¿Cuántos quieren unción de Dios? ¿Cuántos quieren unción de Dios? Gloria a Dios. Pero Dios tiene que procesarnos. Es algo que Dios me viene hablando y realmente entendí de que muchos errores cometí por no entender este principio. Aún Dios me sigue hablando y me hablaba a la mañana y me hablaba y decía, y yo empecé a ver, digo, Señor, cuánta razón tenés. Pero, ¿sabes qué? Hay verdades que no sé si no la enseñaron, tal vez no la escuché y no era el tiempo, pero Dios me está confrontando y nos va a confrontar como iglesia. Así que, Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Quiero hablarte de un hombre que era Acab. Todos predican, todos conocemos a Jezabel, pero hay algo, Jezabel no hubiera existido si hubiera existido un hombre de carácter. Escucha esto. Jezabel no hubiera estado tomando el reinado de Israel si hubiera habido un hombre lleno de la gloria de Dios, de la presencia y lleno de carácter. Yo creo que cuando Dios da unción, y una unción de gobierno como lo tenía Acab, porque él fue rey de Israel, puesto por Dios. Decí conmigo, puesto por Dios. Decí conmigo, todo gobernante, toda autoridad es puesta por Dios. Y aún ellos tienen una unción de gobierno que les es dada por Dios. Pero no quiere decir que el hombre debe entregar su carácter. Porque el carácter es cuestión del hombre con Dios. Pero la unción es cuestión de Dios con el hombre. Decí conmigo, el carácter es cuestión del hombre con Dios. Pero la unción de Dios con los hombres. Y vemos acá, y dice la palabra, en el año 38 de Asa. Yo lo estoy leyendo en otra versión. Rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor. Decí conmigo, hizo lo que ofende al Señor. Más que todos los reyes que lo precedieron. Qué tremendo, cuando hay un hombre de Dios, cuando hay un hombre escogido por Dios que no tiene el carácter formado por el Espíritu de Dios, va a sobresalir. Decí conmigo, va a sobresalir. Pero sobre él sobresalió lo malo. Imagínate que no hubo nadie que pudo alcanzar la altura de la maldad de Acab. Y nosotros siempre vemos a Jezabel. Pero Acab, ¿qué cosa? ¿Quién era ungido por Dios? Acab. Siempre vemos la otra cara, pero no vemos la antecara de lo que Dios había dado a un hombre, y era la unción de gobierno. Y dice, versículo 31, como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. ¿Quién eran los Sidonios? Era un pueblo cazador. La palabra para distinguir a ese pueblo eran cazadores de almas. Ellos tenían la meditación con los muertos, adoraban a Baal, a Sera. Dice, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria. Decí conmigo, levantó un altar. Y también fabricó una imagen de la diosa Asera. En fin, hizo más que provocar la ira del Señor, Dios de Israel,
que todos los reyes de Israel que lo precedieron. En tiempos de Acab, Hiel de Betel reconstruyó Jericó, echó los cimientos al precio de la vida de Abiram, su hijo mayor, y puso las puertas al precio de la vida de Segú, su hijo menor, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Nun. Ahí donde está, vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, ahora pido, Padre, que venga revelación a nuestras vidas. Háblanos. Espíritu Santo, da esa palabra que imparte vida y que transforma y cambia nuestra esencia, para que tu gloria y la unción tuya venga a nosotros y no se pierda. Yo clamo, Señor, para que en ese momento ese auditorio sea colocado bajo la presencia del Espíritu Santo. Ángeles vengan para guardar, cubrir, pero también para adorar la presencia de Dios. Padre, te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acab era un hombre ungido. Decí conmigo, hombre ungido. Pero no tenía carácter. ¿Y qué es el carácter? Nosotros tenemos un mal concepto del carácter. Tenemos el concepto de que si alguien es violento, alguien grita, nadie lo puede dominar, decimos qué carácter que tiene. ¿Sí? ¿Qué carácter que tiene? ¿Por qué? Porque tenemos el concepto errado de que el carácter representa violencia. Y es todo lo contrario, el carácter representa los frutos del Espíritu. El carácter de alguien ungido por Dios tiene que reflejar la templanza del Espíritu Santo. Amén. Ahí yo le contaba a Martín ayer que había un niño que había vuelto de Corea, había vuelto a su casa, y le dice: papá, tengo un profesor con un carácter. Y el padre lo escuchó. Dijo: bueno, papá, qué bueno, hijo, qué bueno que tenga carácter. Sí, pero tengo otro que no tiene carácter. Un profesor que todo lo pasan por arriba. Y él le dice: ¿quiénes son tus profesores? Y le dice el nombre. No sé hablar coreano, hermano. Le dijo los nombres. ¿Por qué? Porque el padre había estudiado en esa escuela. Y o casualidad habían sido profesores también de él. Y dice: ¿por qué, hijo, decís que este profesor tiene carácter? Y porque cuando estábamos en el recreo, un chico lo chocó, le hizo caer la carpeta y le gritó y nos sancionó a todos y nos puso todo en el aula y no pudimos ir más al recreo. Y dice: ¿y por qué decís que el otro no tiene carácter? Porque cuando salimos de eso, salimos a correr, chocamos a otro profesor y este profesor no dijo nada, levantó las cosas, lo miró y sonrió y siguió. Entonces el padre le dice: no, hijo, el que gritó, el que ofendió, el que dijo esas barbaridades, no tiene carácter. Tiene poco carácter, por eso usa su autoridad para oprimir. Pero el que tiene la templanza tiene el carácter justo para entender que hay errores que no son voluntarios. Entonces tenemos el mal concepto del carácter y Dios en este tiempo tiene que cambiar nuestro carácter. Decir conmigo: Dios tiene que forjar el carácter del Espíritu Santo en mí. ¿Qué hace que una persona que no tiene carácter? ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, que hace lo malo delante de Dios. Lo primero que se resalta de Acab es que hizo lo malo delante de Dios. Alguien que no tiene el carácter, alguien que es ungido, hermano, me estoy refiriendo a alguien que está ungido por Dios. Alguien que representa a Dios y está ungido por Dios y no tiene carácter, va a hacer lo malo delante de Dios. Pero hay algo: Dios nos ungió para ser reyes y sacerdotes para con Dios. Decirle al que te ha dado: eso también va para vos. ¿Qué te hace? ¿Qué es lo primero que hace que no tengas carácter? Te aparta de la santidad.
Vemos personas que dicen, a mí nadie me diga nada. Si voy a la iglesia me quedo atrás y que nadie me hable porque si no, le pego. Hemos tenido, hermano, en Antino, con la pastora, nosotros éramos servidores, y cuando decíamos, hermano, ¿quiere pasar? No, yo me quedo acá. Y bueno, sí, si le digo, ven Espíritu Santo, se manifestaba mal. Y no los podía cambiar. Y yo digo, ¿para qué vas a la iglesia con un corazón cerrado? Sino que de recibir, por supuesto. El ir constantemente, la presencia de Dios lo cambió, lo transformó todo. Después lo veíamos llorando, adorando a Dios, levantando, porque Dios hace esas cosas. Pero ¿qué pasa? Puede ser que yo ya tengo unción de Dios, que tengo un llamado, tengo un ministerio, que Dios me quiere usar. ¿Cuántos saben que Dios los quiere usar? Amén. Que Dios ya le está hablando de lo que Dios va a hacer con ellos, pero que todavía no dejan formar ese carácter. Hermanos, necesitamos ser dóciles como el Espíritu Santo. Tenemos que tener esa templanza para decirle al Espíritu Santo cambiar. Yo cuando hay circunstancias en cualquier área, sea laboral, sea la iglesia, todo, me pregunto, Señor, hice lo malo delante tuyo y me arrepiento. ¿Por qué? Porque nadie está exento de hacer lo malo. Nadie está exento de lastimar, de herir. Y soy el primero en decir, perdóname. ¿Por qué? Porque no quiero que haya nada que lastime a mi hermano para dañarlo, porque fue comprado a precio de sangre. Entonces, alguien que no tiene el carácter, primeramente se aparta de la santidad. Decí conmigo, se aparta de la santidad. ¿Por qué? Porque no se deja gobernar por el Espíritu Santo. Alguien que no tiene carácter va a decir, yo voy a la iglesia cuando quiero. Y eso no es tener carácter. Eso es no entender que la bendición de Dios va a estar en cuerpo. Amén. Dice que es, mira cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Y Dios derrama bendición hasta que sobreabunde. Por supuesto, si no tengo comunión en casa y quiero recibir la bendición acá, hermano, no perdamos tiempo. Busquemos en casa para que cuando vengamos a adorar al Señor, el Señor descienda con poder y gloria. No voy a ser ultra... hay enseñanza que nosotros recibíamos, faltaste a la reunión y si viene el Señor te quedás. No, Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe que le amamos, Dios sabe que le buscamos. Por faltar a una reunión no te vas al infierno, hermano. Eso es una enseñanza errada del corazón de Dios. Pero sí te quiero decir algo, hay bendiciones que se dan solamente en cuerpo. Hay bendiciones que se dan en el cuerpo de Cristo. Lo que hoy recibimos de adorar juntos y pedirle al Espíritu Santo que Él venga y ver la manifestación. Tal vez muchos dirán, pero a mí no me pasó nada. Hermano, si no te pasó nada, le pasó a tu hermano y sos cuerpo. Entonces lo que tu hermano recibió, vos también lo recibiste. Tenemos que aprender a tomar las bendiciones cuando están cayendo. Hay algo que yo entendí en mi vida cristiana, que cada vez que se suelta una palabra profética a alguien, yo digo, Señor, también es mía. Porque Dios no tiene límite. Y lo creo. Amén. Entonces alguien que no tiene carácter se aparta de la santidad. Segundo, se aparta del propósito de Dios. Acab no supo gobernar a Israel a causa de no tener carácter. Decí conmigo, Acab no supo gobernar a Israel a causa de su carácter. ¿Y sabes cuál era el problema de Acab? No era que gritaba y era enojón, todo. No tenía carácter. Vamos, Primera de Reyes 21, 5, 7. Vamos a ver algunas características de Acab. Primera de Reyes 21, 5, 7. Perdón. Sí, 21 de Primera de Reyes 21. Pero vamos a leer del versículo 1. Así entendemos el contexto. Dice, un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot, decí conmigo Nabot, el jezreelita, tenía un viñedo en Jezreel, el cual
colindaba, escucha esto, con el palacio de Acab. Yo cuando leí esta versión dije, no le había entendido eso. Nabot era vecino del rey y su viñedo tocaba las tierras del rey y el rey codiciaba esas viñedos. Yo nunca lo había entendido hasta que no lo leí en esta versión, porque yo creí que solamente Acab quería un viñedo y nada más. No. Este viñedo estaba pegado a la tierra del rey. Dice, versículo 2, entonces le dijo a Nabot, dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está cerca de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres te pagaré lo que valga. Pero Nabot le respondió, escucha esto, el decirle no a un rey en esa época podía costar su vida. Decir conmigo, decirle no a un rey era a costa de su vida. Pero Nabot le respondió, el Señor prohíbe que yo lo venda a su majestad, lo que heredé de mi antepasado. ¿Quién se lo prohibió a Nabot? ¿Quién se lo prohibió? Alguien que tiene carácter de reino, primero escucha la voz de Dios y no suelta la herencia que Dios le dio. No sueltes lo que Dios te dio. No sueltes posición, no sueltes ministerios, no sueltes tu lugar, porque Dios te lo dio. Nabot había entendido de que lo que él tenía por su padre fue dado por Dios. Y alguien que tiene el carácter de reino sabe hablar con un rey, decirle, rey, discúlpame, pero es Dios el que me demanda esto. Acab se fue a su casa deprimido, decir conmigo deprimido, y malhumorado porque Nabot el Jezreelita le había dicho, no puedo cederle a su majestad lo que heredé de mi antepasado. Alguien que no tiene carácter, primero no va a entender que el otro está obedeciendo a Dios. ¿Escuchan bien? Acab había escuchado que Nabot le había dicho, el Señor me prohíbe venderle a su majestad. ¿Y qué es lo que dijo Acab? Nabot no me quiere vender su viñedo porque es de su herencia. Él estaba diciendo lo correcto, pero le faltaba decir que el Señor le había prohibido. ¿Sabes por qué? Porque alguien que no tiene carácter nunca ve a Dios sobre todas las cosas. Pero Nabot era un hombre con carácter y fiel a lo que Dios le había dado. Y hay algo que marca, dijimos que la falta de carácter te aparta de la santidad, te aparta del propósito. La falta de carácter hace que caigas en la depresión y en el mal humor. ¿Te deprimís cada tanto? ¿Tenés mal humor cada tanto? ¿No será que Dios tiene que formar un carácter? Porque cuando sabemos que todas las cosas ayudan a bien, son todas las cosas. Decir con Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero ahora decirlo, todas las cosas ayudan a bien. Ahora decir, mente mía, alma mía, todas las cosas ayudan a bien. ¿Sabes qué? Tenés que recordarlo y clamarle martillo cada tanto al cerebro para recordar esto. Dice, fíjense esto, dice, Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado, sin carácter, porque Nabot el Jezreelita le había dicho, no puedo cederte a su majestad lo que heredé de mi antepasado. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. El rey estaba deprimido. ¿Cuántas tierras podría haber tenido? Todo. ¿Nunca te acostaste? Y dices, no voy a comer. Como queriendo castigar a Dios o al cuerpo. Yo si no como me voy a pasar a meses, creo que.
Tengo reserva para el rato. Che, ¿qué se ríen? Dice su esposa, Jezabel entró y le preguntó: ¿por qué estás deprimido que ni quieres comer mi bebote? Porque le dije a Nabot de Jezreelita que me vendiera su viñedo, o que si lo prefería se lo cambiaba por otro, pero no se negó. Él se negó. Yo imagino la cara de este. Ante esto, Jezabel, su esposa, le dijo: ¿y no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come, que te haré bien. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. ¿Quién era el rey? Acab. ¿Quién era el ungido de Dios? Pero cuando vos no ocupás tu lugar y tu posición como ungido de Dios y no tenés el carácter de Dios, el diablo siempre va a enviar a alguien para que haga lo que tenga que hacer sin importar nada. El pecado no fue Jezabel, el pecado vino de Acab. Y eso tenemos que entender otro. Cuando no tenés carácter, arrastrás a otros al pecado. Decí conmigo: cuando no tengo carácter, arrastro a otros al pecado. ¿Quién hizo que Jezabel tomara el mando? Acab. ¿Quién le dio el lugar para que Jezabel quisiera comandar? Acab. ¿Quién hizo que el pueblo adorara a Baal y a Asera? Porque la palabra decía que Acab había levantado un altar y edificó una imagen. ¿Se entiende? Alguien que no tiene carácter, por más que sea ungido, esa unción se pierde. Y esto es duro, porque la unción que Dios nos da para gobierno se puede perder a causa de alguien que no tenga carácter. Por eso Dios, Jezabel hizo lo que quiso, levantó difamación contra Nabot, lo mataron, lo apedrearon, tomó, robó esas tierras, pero Jezabel no era del pueblo, Jezabel no conocía a Dios, Jezabel no había entregado su vida al Señor. Entonces ella hizo lo que tenía que hacer por su esposo que estaba deprimido. Maridos, dejemos de deprimirnos y tomamos el lugar para que nuestras esposas estén seguras. Y nuestras esposas no son Jezabel, hermanos. El pecado lo tenemos nosotros, por no ocupar el lugar. Porque a veces, no, mi esposa es Jezabel. No, es que vos sos acá. El pecado está sobre vos. Dios no le dijo: y Jezabel pecó contra todo el pueblo de Israel y su pecado nadie lo puede alcanzar. No, le dijo: Acab pecó. Y Dios le mandó a Acab, porque el ungido que Dios había establecido fue Acab. Y mi pregunta es: ¿cómo está tu carácter en este tiempo? ¿Cómo está tu carácter? Nabot tenía el carácter para entender que aún a costa de su vida él iba a defender primeramente la orden que Dios le había dado, y segundo, no iba a perder la herencia. Y cuando nosotros decimos al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, lléname, el Espíritu Santo viene a cambiarnos, a transformarnos, Él viene a revelarnos las cosas que necesitamos en este tiempo para caminar llenos del Espíritu Santo. ¿Saben la cantidad de hombres y mujeres de Dios que conocemos que son llenos del Espíritu Santo, pero en un momento, por no tener carácter, se desviaron y están en pecado? Y ¿saben el dolor más grande que hay en mi corazón? Es que hay ministerios que el diablo está robando. Con la pastora conocíamos a un ministro tremendo, ¿te acordás, Vida? Tremendo de Dios, un hombre lleno de la gloria de Dios. Él oraba y se manifestaban, había sanidad, milagro, él enseñaba la palabra como nunca nadie yo lo escuché. Pero por no tener un carácter, no él, escuchá, los que estaban por encima de él hicieron que él se desvíe y hoy está como un mendigo en Rosario. Creo que se está congregando ahora, gracias a Dios, en una iglesia, pero hay un ministerio frustrado. ¿Por qué? Porque a él su esposa lo abandonó,
Entonces las autoridades dijeron, no te podés casar. Pero él no había hecho nada, era bíblico. Su esposa lo dejó por otro. Y él pasó años estando solo. Y hermano, por ahí, qué mal por no tener revelación las autoridades, nosotros como ministros. No tener la revelación del corazón de Dios, no tener la revelación de lo que Dios quiere para un hombre, podemos hacer que ese hombre se pierda y que esa unción se pierda. Y se perdió ese ministerio. Y hoy oro por él, oro porque realmente es un hombre lleno de la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? No nos enseñaron a tener carácter en el ministerio. Creíamos que carácter era decir, yo solamente tengo la verdad y soy la verdad porque soy el ministro de Dios. No, hermano, nos equivocamos. Yo estoy aprendiendo, yo estoy formando mi carácter. Dios me está llevando a tener un carácter disciplinado, un carácter donde que si yo tengo que exhortarte porque corres peligro, porque hay pecado, te lo voy a tener que decir. Pero no es el carácter que viene a ser violento para acusarte, es el carácter que viene para rescatarte, para que no te pierdas. Y tenemos que ser celosos de la santidad, hermanos. ¿Cuántos quieren ser llenos de la gloria de Dios? Decí conmigo, entrego mi carácter al Señor. Y tenemos que entender que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y hay algo que me impacta, y esto se lo voy a robar a un pastor, porque anoche estábamos reunidos los pastores en el consejo. Y hay algo que se manifestó en el aposento alto. Decí conmigo Pentecostés. Así conmigo Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Es la manifestación del Espíritu Santo cuando descendió en el aposento alto y llenó a los apóstoles. Pero ¿sabes qué? Ese no es el verdadero origen del Pentecostés. El Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba y era la manifestación de la madurez, porque era la fiesta del trigo, y el trigo para producir fruto tiene que estar maduro. 30 días con los discípulos predicando sobre el reino. Decí conmigo, sobre el reino. Jesús hizo milagros que la Biblia dice que Él no quiso que se escribieran. Y yo digo, Señor, quiero saber qué milagros fueron. Dice que los secretos son para los profetas, así que Señor, yo quiero ver el secreto. Yo quiero verlo. Pero si Él no lo dejó es porque Él dice, con lo que ya está es suficiente. ¿Y sabes qué? Ellos tuvieron que esperar 10 días más. Decí conmigo, tuvieron que esperar más tiempo. ¿Sabes por qué? Porque lo que habían recibido del reino tenía que madurar en ellos. Y tenía que comenzar a germinar lo que ellos recibieron del reino, para entender que la unidad del cuerpo de Cristo iba a traer la promesa de la llenura del Espíritu Santo. Por eso no permitas que el diablo te robe la comunión con tus hermanos. No permitas que el diablo venga a robar la herencia del Señor, de ser parte del cuerpo de Cristo. No permitas que el diablo te arranque, porque Dios se quiere manifestar. Amén. Entonces, y hay algo que me impacta, porque la Biblia nos enseña que alguien que tiene carácter no mira la cizaña. Dice que un sembrador sembró trigo y él se fue a dormir porque estaba cansado, era de noche, era el momento de descansar. Pero vino el enemigo y sembró cizaña. Y cuando vio la cizaña, él quiso arrancarla, pero le dijeron, no, deja que en su debido tiempo el Señor va a enviar sus ángeles que separe el trigo de la cizaña. ¿Sabes qué? A nosotros no nos toca sacar nada. A nosotros nos toca orar para que los frutos del trigo se manifiesten. Amén. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un trigo y una cizaña? Y eso tiene que ver con carácter. El trigo, cuando tiene fruto, tiene un peso. Y ese peso lo lleva a inclinarse en posición de adoración. En cambio, la cizaña no lleva fruto, no lleva peso, y siempre está erguida y nunca va a adorar al que tiene que adorar.
¿Querés saber a alguien que tiene carácter? Mira los frutos. Mira su manera de responder, mira cuáles son sus palabras. Mira cómo Dios se mueve a través de él. Mira si es una persona que restaura, sana, libera. Es alguien que tiene fruto, alguien que tiene un carácter. Porque hemos malentendido, decir, no, yo tengo que tener un carácter más fuerte. Imagínate yo como inspector de tránsito, volví a la calle, mi hermano, casco, cinturón, no quiero verlos en infracción. Documentación. Lo peor que te puede pasar es que haya un profeta que sea inspector de tránsito. Yo creo que es la combinación más diabólica que puede existir. Pero es lo que te tocó. Y encima no me saluden si están en infracción, porque no. ¡Chao! ¿Y mis compañeros te saludan? No. Porque hermano me sale la vena así, ahí me saca el carácter. ¿Sabes qué? Yo pensaba que el carácter que yo tenía que tener en la calle hace 18 años, que soy inspector, era el carácter de autoridad, y gritar, y hacer que me respeten. Si no me respetaba, te iba a imponer la autoridad y te iba a sacar el vehículo. Porque cuando yo comencé, el infractor me gritaba y yo me largaba a llorar. Me acuerdo la primera acta que labré, yo estaba labrando la acta. Mirá, Avenida San Martín, Salta, sentido norte-sur, un auto gira, digamos, viene por la avenida, gira por Salta, cruza en rojo. Toco silbato, mi primer acta. Peugeot, azul, patente. Si me pongo a pensar te lo voy a decir, pero bueno. Y cuando yo toqué silbato, no lo voy a tirar porque estamos filmando. Hoy lo vendí, no le hice la multa. Pará. Porque se bajó una mole así. Y dice, ¿qué hagas? Y yo pensé. Al mes mi hermano me gritaba y yo, sí. Mira vos, al mes Dios formó un carácter que yo entendía cuál era mi posición. Alguien que tiene carácter sabe cuál es su posición y que las circunstancias no lo van a mover de la autoridad que Dios le dio. Alguien que sabe, que tiene carácter, no importa lo que el otro quiera hacer, yo sigo representando lo que soy. Y tenemos que entender que el diablo viene a querer violentarnos, a querer robar la herencia, como fue con Nabot. Acá fue y le dijo, yo soy el rey, te voy a dar un viñedo, y te voy a pagar, y te voy a dar eso. Pero Nabot le dijo, aunque me cueste la vida, Dios me prohibió vendérselo al rey. ¿Sabes qué? Acá no vendía la herencia. Y a veces nos pasa que el diablo viene y te dice, Dios no te ama. Dios no te va a usar. Dios te desechó. No vas a crecer. ¿Y sabes qué? No vendas tu herencia. No vendas tu herencia. Porque lo que Dios dijo lo va a prometer. Y si Él lo estableció, va a ser visible, mi hermano. Pero ¿sabes cuándo? Cuando tengas el carácter adecuado. Cuando vos estés seguro de quién es tu Dios. Cuando estés seguro de quién es tu rey, quién es tu padre. Cuando estés seguro de quién vos representás. Yo no necesito tener un uniforme para saber quién soy en lo natural. Pero tampoco necesito estar arriba de un altar para saber quién soy en el reino de Dios. Porque muchos decimos, el siervo de Dios. El siervo significa esclavo. Es una condición de entrega absoluta. No es una condición de gobierno para otros. ¿Vos te dejarías gobernar por un esclavo? Lo siento, pero van a tener que dejarte dirigir por alguien que esté esclavo del Señor. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces malinterpretamos y creemos que la unción solamente viene a nosotros para hacernos ver, para crecer, para que tener lo que Dios prometió. No, mi hermano, la unción viene para desatar pueblos. La unción viene para bendecir a los que están oprimidos. La bendición de Dios viene para manifestar su gloria. La bendición de Dios viene para establecer el cuerpo de Cristo. La bendición de Dios viene para que todo aquel que no lo ve, vea en ti algo diferente. ¿Sabes qué? Te van a decir, no tenés carácter.
No, sí, tienes carácter. A mí me da risa porque con la pastora me dicen, el pastor no tiene carácter. Y la pastora dice, porque no lo conocen. Por supuesto, tengo un carácter templado, pero no quiere decir que en algún momento quiere decir no. ¿Sabes por qué? Porque un padre tiene que decir no por amor. Imagínate si Estercita quiere jugar con el enchufe y va y quiere poner un lapicito. ¿Cómo va a ser mi reacción? No, hija, no lo hagas. Las consecuencias son graves, mi amor. Si vos desobedeces a tu padre, quemadura de primer grado es un poroto. O vas a ser violento para arrebatarlo. A veces tenemos que ser padres, tenemos que entender que nuestros hijos no se regalan. Si tenés que ayunar, orar, guerrear, levantar vigilia para clamar por tus hijos, hacelo. Pero manifestar el reino de Dios, no con amenazas, con el amor que dice el pecado acá no, porque el pecado te lleva a la muerte y yo no voy a permitir que mis hijos vayan a la muerte. Tenemos que entender que tenemos que comenzar a tener carácter para gobernar nuestro hogar, nuestra casa, nuestro ministerio, el llamado que Dios tiene. Tenemos que comenzar a dejar de vender nuestra herencia. ¿Cuándo dejas de vender tu herencia? Cuando haces lo que querés y no lo que Dios quiere. A Nabot le costó la vida, pero tuvo una herencia en los cielos y una recompensa en los cielos. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Decide, te veo cara de Nabot. Por eso el carácter tiene que ser formado. Pero ¿cuándo es formado el carácter? Y con eso termino. El carácter es formado cuando yo le entrego mi carácter al Señor. Cuando voy y le digo a mi líder, ¿cómo me ves? Prepararte. Cuando le decía a tu pastor, ¿cómo me ves, pastor? Voy a decir algo que hablamos con Gladys siempre. ¿Me preguntás para que responda? ¿O querés escuchar algo lindo? ¿Sabes por qué? Porque engañoso es el corazón del hombre. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos, vamos a decir, ay, qué bien que estoy, nunca me vi mejor. Pero ¿sabes qué? Dios quiere sacar el mal carácter para establecer el carácter de Cristo. Decirle que te tenés que congregar. Y se lo estoy diciendo a uno nomás. Pero vamos a volver en generalidades. Que le cabe el poncho, que se lo ponga. Aleluya. Dios tiene que formar en nosotros el carácter. Acá se apartó de la santidad, se apartó del propósito, arrastró a otros al pecado, llevó a la idolatría. Es más, deja de maldecir a tus hijos diciendo, vos tenés el carácter de tu abuelo, de tu padre. ¿Cuántas veces escuchaste eso? ¿O cuántas veces te lo dijeron? Y mi pregunta es, ¿la comparación era con algo bueno o algo malo? ¿Sabes por qué? Porque el diablo te va a reflejar el carácter que viene de su reino. Pero qué bueno que te digan algún día, vos tenés el carácter de aquella persona y aquella persona tiene el carácter de Cristo. Qué bueno que un día Dios nos vea, el que nos vea diga, Él refleja a Cristo en sus acciones. Que cuando se tiene que enojar, se enoja. Cuando tiene que reprender a un Pedro, lo reprende. Cuando tiene que amar, ama. Cuando tiene que derribar del templo todo lo que no era casa de oración, lo derribó. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tenía un carácter, pero nunca pecó. El carácter lo llevaba a mayor santidad, a mayor búsqueda, a ser celoso del reino de Dios y a salvar a otros. El carácter del reino hace que vos veles por otros. El carácter del reino hace que vos reflejes a Cristo. ¿Cuántas cosas tendríamos que dejar de hablar para que el carácter de Cristo se refleje? Decía tener una cara, mi hermano. Esto me habló a mí el Señor primero. Yo tuve que masticarla sola, ¿no? Estoy como ustedes. Yo y él, así.
No tengo a nadie para decirle, Cuando Dios me habla solo. Dios quiere derramar mayor unción, pero que esta unción no se pierda. Cuando la unción de Dios viene, viene la gloria de Dios, viene la manifestación, viene su mover, pero va a haber mayor mover cuando hay carácter de Dios. ¿Sabes qué? Y termino con esto, realmente termino acá. ¿Sabes cuántos de nosotros, y sé sincero, cuántos de nosotros recibimos, vimos la gloria de Dios, recibimos del Señor, pero cuando salimos de la puerta, vino un pensamiento, te bloqueó y te robó la bendición? ¿A cuánto le pasó esto? Saliste de acá de la reunión lleno, empoderado de poder, te peleaste con tu esposo, con tu cónyuge y te robó la bendición. Y dejaste de hablar bendiciones para hablar las bendiciones satánicas. Dejaste de ser un profeta de Dios para ser un profeta del enemigo. Y empiezan a hablar lenguas extrañas. ¿A cuánto le pasó esto? Levanta la mano. El que no le levanta la mano, que me ore. ¡Qué unción, mi hermano! ¿Sabes qué? El que tiene carácter no se deja mover por las circunstancias, retiene la bendición. Nabot retuvo la bendición a pesar de que estaba diciéndole al rey no. Él retuvo la bendición. ¿Sabes qué? Tenemos que aprender a retener bendiciones. Decirle que tiene al lado, tenés que aprender a retener las bendiciones. Ahora decirle, te profetizo y te exhorto a que retengas las bendiciones de Dios. No las vendas. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos las vendés, lo que Dios había depositado en tu vida y la gloria que Él iba a hacer y manifestar a través tuyo, se puede perder. Se puede perder. ¿Sabes qué? Muchas veces el enemigo te saca de la posición para robar la bendición. Y lo que quiere es que vos no trabajes tu carácter. Porque el carácter es una puerta de entrada. Es una herencia. Es la manifestación de la esencia tuya y de quién sos. ¿Sabes qué? El carácter a veces lo guardamos. A mí me da risa porque por ahí alguno de ustedes me llama por teléfono, yo estoy hablando todo, y están mis compañeros al lado, y termino y digo, chao, bendiciones, mi hermano, Dios te bendiga. Dejo el teléfono y digo, ya me tienen podrido esta gente. Y me miran mis compañeros a ver si... Y me mato a veces y digo, no es broma. Pero ¿sabes qué? El carácter, por más que lo escondamos, en algún momento va a salir a luz. ¿Nunca te pasó eso? Gracias, pastor. La presión manifiesta tu carácter. ¿Vos querés saber el carácter de alguien? Metelo bajo presión. ¿Vos querés saber el carácter de alguien? Decirle a la suegra que vaya a su casa. Yo por eso vivo hablando de mi suegra, para matar el carácter. Estoy durmiendo y me dice, Diego, ¿estás dormido? Bendiciones, mi pastora querida, mi suegra querida. Y yo me eché ahí. Sí. Anoche era las 11:30 de la noche, estaba en el baño, yo me siento en el baño y me relajo, hermano. La pastora es mi trono, mi momento de relajo. Todo cerrado, todo, y mi suegra, Diego, ¿estás despierto? Sí. ¿Me tomó la presión? Sí, bueno. No, querés saber el carácter de alguien, metelo bajo presión. Medilo bajo la presión. Medilo bajo las circunstancias, los problemas. Medilo cuando hay dificultad y ahí vas a ver cuál es el verdadero carácter. El carácter edificado edifica a otros. El carácter que no está edificado destruye a otros. ¿Cuántos de nosotros dijimos alguna vez algo que no queríamos decir? Y que tal vez en circunstancias de no tener opresión nunca lo hubiéramos dicho. Decir, ¿cómo dije esto? ¿Cómo lo dije?
¿Sabes por qué? Porque el carácter se refleja en nuestra manera de hablar, de pensar, de caminar. Y tenemos que en ese tiempo entregar al Señor esto. Así que ahí donde estás, cerrar tus ojos y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos cambie.